Buenos días a todos. Una vez más nos disponemos, como cada domingo, a hacer memoria de la obra del Señor Jesús en la cruz, que nos permitió acceder a la gran familia de Dios. Para ello les invito como primera cosa entonar el himno 466 en el Monte Calvario. No lo vamos a leer porque la letra sale sobreimpresa, así que cantemos todos juntos el himno 466.
Este himno que acabamos de cantar nos lleva a pensar en el drama de la cruz. Drama que no fue previsto por los hombres o no fue preparado por los hombres, a pesar de que la historia dice que sí, sino fue porque el Señor quiso que pasara esa situación por amor a nosotros. Vamos a leer en el Evangelio de Juan, el capítulo 19, el verso 17, la historia que inspiró al poeta que escribió este himno que acabamos de cantar. Dice allí, San Juan 19, 17, y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque en el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas Rey de los judíos, sino que él dijo: soy Rey de los judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suerte sobre ella a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre, y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja, y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Que Dios bendiga su palabra que hemos compartido y nos ayude a llevar nuestra mente al alto precio que le costamos para poder estar hoy en este lugar. Gracias al Señor que por su sacrificio voluntario podemos hoy ser salvos por la eternidad. No nos cabe en nuestra mente pensar que el Señor Jesús, cuando sus clavos entraban en su cuerpo, en sus manos, en sus pies, pensaba en cada uno de nosotros. Pero Él pagó el precio de mi redención. Por eso, hermanos, hoy, en esta mañana, vamos a recordar, a hacer memoria, por medio de estos símbolos sencillos, que no tienen nada de particular, pero que nos ayudan como reflejo condicionado a pensar en la obra del Señor Jesús. Al tomar el pan, al tomar la copa, representan el cuerpo y la sangre benditas del Señor, que pagó el alto precio de mi redención. Quiera el Señor bendecirnos en esta mañana y ayudarnos a apartar todas las cosas que molestan en nuestra mente y ponerla un ratito solo en agradecimiento y en recuerdo al alto precio que le costamos al Señor Jesús. Oremos.
Padre Celestial, te damos las gracias, porque una vez más podemos estar juntos para, entre todos, hacer memoria, recordar el sacrificio de Cristo. Gracias, Señor, porque nos has provisto de un Salvador tan grande, que puede y sabe compadecerse de nuestras debilidades. Señor, gracias porque pudimos encontrarnos una vez en el camino con Él y reconocer que nos hacía falta nuestra vida. Señor, que al pasar el pan y la copa entre nuestras manos, podamos recordar desde lo profundo de nuestro corazón el alto precio que pagó el Señor. Recibe en esta mañana nuestra adoración, porque te la ofrecemos en nombre del Señor Jesús. Amén.
Buenos días, ¿cómo están? Comenzamos este nuevo domingo, comenzamos la semana después de haber apartado, como es de costumbre, un pequeño tiempo para recordar la obra del Señor Jesús en cada una de nuestras vidas y por supuesto de compartir los símbolos en casa, en familia. Y se me ocurría que pensar a la hora de expresar lo que viene, ¿sí? Que es un pequeño mensaje o un pequeño compartir con ustedes sobre la gratitud, ¿sí? Sobre que siempre que nosotros nos despertamos, abrimos los ojos, damos gracias por eso, ¿sí? Sea cual sea la situación que nos esté ocurriendo, damos gracias por eso, ¿verdad? Y qué tema el de la gratitud, el de dar gracias, el de ser agradecido, porque todo el tiempo en la vida estamos permanentemente agradeciendo, o deberíamos permanentemente estar agradeciendo, porque en la vida diaria nos encontramos con muchos favores que nos hacen las personas, o muchas pequeñas acciones que nos hacen las personas o que también nosotros hacemos al resto, ¿verdad? Ahora en pandemia uno va caminando por la calle o va transitando la calle y puede ver muchísimos comercios, bancos que están separados en fila, que cada uno tiene su lugar, su turno, o así debería de ser por lo menos, y muchas veces a un anciano o una mujer embarazada se le cede el espacio como corresponde, y eso simplemente puede ser motivo de gratitud, o que andan manejando algún automóvil, el dejar pasar ante determinada situación, ¿no? O a un peatón o a otra persona que también está manejando en ese mismo instante, y también son momentos de decir gracias o momentos pequeños de expresar gratitud o agradecimiento, ¿verdad? Con un simple gesto. ¿Y cómo está nuestra gratitud en nuestra vida? Porque tiene mucho que ver también con nuestra educación esto, ¿no? No sé a ustedes, pero a mí me pasa que cuando en algún momento hago una acción o realizo una acción de ceder o de darle lugar a alguien, muchas veces no me dicen gracias. Y me quedo. Porque seguramente te pasa. Te quedás pensando o esperando en realidad ese agradecimiento. No porque lo necesites o requieras, sino porque es simplemente una buena voluntad de buena educación, ¿no? Y nosotros con el Señor o con el resto estamos siendo también agradecidos. Eso es lo que me puse a pensar en este tiempo. Sea cual sea la circunstancia que te esté tocando pasar en tu vida, ahora que ya sabemos, hace más de un año tenemos muchas dificultades en el plano económico, en lo laboral, pero también en el plano de la salud. Estamos siendo agradecidos, estamos demostrando esa gratitud, porque es muy importante. Es muy importante para nosotros y es muy importante para los demás. Y es muchísimo más importante para el Señor. Entonces el decir gracias, siempre analizamos, ¿no? Buscamos, surfeamos o buceamos por el significado de la palabra, ¿no? Gracias. Y viene de un significado en latín, que significa agradable o algo bien reconocido. Viene de la palabra gratus, ¿no? Ya piensen en eso. Gracias, significado algo agradable o bien recibido. Y esa raíz en el verdadero significado, fíjense lo que dice. Gracias significa adorar, contactar con lo divino. Y creo que cuando nosotros decimos gracias o somos agradecidos con lo que nos está ocurriendo, es por resultado de tres situaciones, por lo menos. Una, porque estamos pasando por una necesidad y alguien suple esa necesidad. Otra, porque hacemos un pedido, porque necesitamos algo, pero de nosotros nace hacer ese pedido, o que nos cumplan ese pedido. Y por otro lado, porque alguien obra haciéndonos un favor, y esto sea
por el punto anterior, pedido o no pedido. Cuando nosotros le pedimos un favor a alguien o porque ese alguien ve nuestra necesidad, como dijimos en el primer punto, y nos suple esa necesidad en favor nuestro. Y también, como habíamos hablado antes, ¿no? que formaba parte del ser educado, ¿sí? Del responderle en gratitud a alguien que obra en favor nuestro. Y un día me llamó mucho la atención con esto de la educación y de la cultura, cómo los hawaianos, en una tribu que se llama Unas, tienen como cultura de vida el ser agradecido, con una palabra que se llama así, es una palabra complicada y hasta suena algo graciosa, que se llama oponopono, oponopono. Empieza con H, oponopono. ¿Qué significa eso? Yo cuando lo escuché dije, ¿qué significa esa palabra que traduce la cultura de una tribu hawaiana? Y significa esto, que en la vida te tenés que manejar con estas palabras. Lo siento, primera palabra. Segunda palabra que tiene conexión con la que acabamos de decir, perdoname. Tercera palabra, te amo. Cuarta palabra, gracias. Oponopono, lo siento, perdoname, te amo, gracias. ¿No? Y esa cultura lo tiene como si fuera a nosotros la palabra del Señor. Ni más ni menos también tiene relación, ¿verdad? Porque el Señor nos habla y nos llama a pedir perdón, a mostrar amor y a ser agradecidos, ¿no? Lo siento, perdóname, te amo, gracias. ¿Qué? 4 palabras que deberían de estar en nuestra vida diaria para evitar problemas con los demás, para evitar conflictos en tu pareja, en mi pareja, en tu vida de familia, con tus padres, con tus hermanos, en tu vida laboral, ¿verdad? Lo siento, perdóname, te amo y gracias. La gratitud, el agradecimiento. ¿Cómo está entonces nuestra gratitud diaria con los demás, con nuestros seres amados, con nuestros prójimos, nuestros compañeros del trabajo, vecinos, y con Dios? ¿Cómo está nuestra gratitud hoy? ¿Cuándo estamos siendo agradecidos? ¿Solo cuando nos va bien? ¿En malos momentos estamos siendo agradecidos o nos olvidamos de decir gracias? En 1 Juan, no lo busquen porque lo voy a mencionar rápido, pero en 1 Juan, en el capítulo 3, dice: no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino de hechos y en verdad. No nos quedemos solo en una mera palabra hacia la afuera, sino hagámoslo carne. Hagamos en nuestra vida diaria, en hecho y en verdad, con sinceridad, ¿sí? Y eso es tener un corazón sincero, eso es hacerlo con sentido, no ser hipócrita, ¿sí? Cuando nosotros decimos gracias y somos agradecidos, no tenemos que decirlo de la boca para afuera para quedar bien, tenemos que sentirlo. Cuando nosotros nos levantamos y estamos pasando por un pésimo momento personal en nuestra vida y no entendemos por qué el Señor nos hace o nos permite pasar por eso, tenemos que ser agradecidos, porque siempre hay alguien que está pasando la peor. Eso por un lado. Y por otro, porque en algún momento el Señor obró con una gran bondad también en tu vida. No podemos ser desagradecidos en eso. No podemos olvidar tan fácil eso. Debemos ser agradecidos con un corazón sincero, como dice Juan, en hecho y en verdad. Hacerlo y sentirlo. Pasar de la palabra al hecho y no quedarme solamente en lo que digo. Fíjense que también en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 11, el Señor Jesús
decía esto: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Cuando somos agradecidos y realmente nace de nuestro corazón, como en el punto anterior, un corazón sincero, eso significa que somos humildes de corazón, que necesitamos tener un corazón humilde para sentir esa gratitud y expresarla. No podemos tener una gran soberbia, creérnosla y decir que soy agradecido. O creer que todo depende de mí, como si yo pudiera controlar todo en mi vida y decir: gracias Señor, soy agradecido. No caigamos en la hipocresía. Si somos agradecidos, tenemos que tener un corazón sincero y ser humildes de corazón. En cada momento en el que el Señor permita transitar nuestra vida. Especialmente en los malos momentos. ¿Sí? Muchas veces uno siempre voy a mis bases en el deporte y siempre cuando un equipo pierde o cuando un deportista no logra un objetivo o tener éxito, el común de la gente o muchas veces el periodismo contribuye a mencionar esas situaciones como de fracaso, ¿no? Sin tener en cuenta todo el recorrido, todo el proceso que uno transitó, ¿verdad? Y pasa lo mismo con el agradecimiento. Cuando tengo pocos éxitos, como en el deporte, no puedo creérmela. No puedo caer en la soberbia y no ser agradecido con los que me ayudaron. En este caso, con nosotros, con el Señor también, principalmente. Porque muchos van a ser los malos momentos, o los no tan buenos, ¿sí? Entonces seamos siempre agradecidos con corazón sincero y con humildad de corazón. Porque ahora sí quiero que repasemos algo en nuestras Biblias. Y ahora te invito a que abramos una de las cartas de Pablo. En 1 Tesalonicenses, capítulo 5 y el versículo 18. 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Y como es de costumbre, también vamos a leer la otra versión, la Nueva Traducción. Fíjense, dice así este versículo. Pablo dice: den gracias o dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Muy cortito el versículo. Dad gracias en todo. Es contundente. Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y en la Nueva Traducción creo que nos da un panorama más claro, ¿sí? Sean agradecidos en toda circunstancia, dice esta versión. Porque esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo. Porque el Señor lo dijo, que en este mundo ibas a tener tribulación, vos y yo. Ibas a tener aflicción, pero que confíes. Y si en este momento estás pasando por una tribulación, por una aflicción, dolor en tu corazón, porque no estamos logrando objetivos, porque tenemos una pésima situación económica y estamos sin trabajo, como muchas veces hemos mencionado, que esa circunstancia no sea el principal motivo para que nosotros seamos desagradecidos o no recordemos la bondad del Señor. Para que no agradezcamos porque hoy abrimos los ojos, porque muchos que están postrados abren los ojos cada día y no pueden moverse por su propia voluntad. O muchos de los que están viviendo en la calle abren los ojos cada día y no saben si van a comer. Seamos agradecidos en toda circunstancia. Antiguamente no lo podía hacer de esta manera la gente, no podía ir a su cuarto o en su intimidad y agradecer al Señor. Porque antiguamente tenías que presentarle una ofrenda de un animal a los sacerdotes, y los sacerdotes eran los que intercedían
por nosotros. Se hacía pocas veces en el año. Entonces vos lo podés hacer y yo lo puedo hacer cada día que me levanto y cada día antes de comenzar la jornada, ¿sí? Seamos agradecidos, no solo en buenos momentos, seamos agradecidos principalmente, que es donde más mostramos nuestra fortaleza, donde más mostramos nuestra confianza en el Señor, principalmente en malos momentos, ¿sí? Claro que nosotros una vez escuchábamos a un pastor muy conocido que decía, bueno Señor, si sabemos que en Isaías dice que eras varón, perfeccionado en la aflicción, o no nos traigas tanta aflicción, quédate tranquilo que no queremos tener tanta aflicción para darnos cuenta de eso, ¿no? Decía el pastor muy agraciadamente. Nosotros también pensamos lo mismo, pero sabemos que en los malos momentos es donde mayor fortaleza y donde más valía mostramos nuestra gratitud al Señor, en todo tiempo. En el Salmo 118 dice: den gracias al Señor, porque Él es bueno, su fiel amor perdura para siempre. Y en el Salmo 136, en el primer versículo, dice exactamente lo mismo. Demos gracias al Señor, porque Él es bueno y su fiel amor perdura para siempre. En uno de los estudios anteriores de los miércoles habíamos hablado de la ansiedad y cómo eso nos podía llegar a jugar muchísimas malas pasadas, ¿no? Querer todo ya, como habíamos mencionado, tirar semillas y creer que el árbol que está atrás iba a crecer de esa manera al poco tiempo o en el día siguiente. Sabemos que el Señor nos muestra su favor y actúa en beneficio de todos nosotros, pero en su tiempo. En su tiempo. Y nosotros no podemos especular con eso. Seamos agradecidos en todo tiempo, como dijo Pablo. Den gracias al Señor porque Él es bueno, como dijo David en los Salmos. Remontémonos entonces a esas tres circunstancias para ir cerrando y ser precisos en esto de la gratitud. Al principio decíamos que nosotros éramos o debíamos ser agradecidos o dar gracias o tener gratitud cuando, como resultado o como producto de que alguien había actuado en favor de nuestra necesidad, ¿no? O porque había actuado de buena manera ante un pedido nuestro, o porque alguien nos había hecho un favor. Necesidad, pedido, favor, ¿sí? Y creo que esas tres situaciones el Señor Jesús las suplió. Dios a través de Cristo suplió esas tres necesidades, o esos tres aspectos, para que seamos agradecidos. Por eso se llama gracia, ¿no? Dice una canción, porque no lo merezco. Muchas veces nos hacen un favor que no merecemos. Somos agradecidos. Muchas veces alguien nos da o nos presta algo y nosotros realmente no merecíamos nada para hacerlo. Y somos agradecidos. Somos agradecidos de la misma manera con quien nos dio la vida y la salvación, con el Señor. Dice que la gracia, sin S, ¿no? Le sacamos la letra S a la palabra gracias, nos quedamos con gracia, es un don de Dios, porque es un favor gratuito que Dios nos dio a través de la persona de Jesús, yendo a la cruz, sufriendo en esa cruz, cargando con todo el pecado de la humanidad, con el pecado nuestro, con tu pecado. Y ante esa necesidad de salvación, Dios dio gratuitamente y desinteresadamente a su Hijo, a Cristo. Seamos agradecidos, no solo en buenos momentos, todos los días. Eso es lo que quiere Dios,
El Señor sabe que vos sos agradecido a Él, pero también sabe tu necesidad. Pero Él quiere que vos se la expreses. Quiere que nosotros le expresemos diariamente y no nos olvidemos de Él. Seamos agradecidos, porque fue un acto de amor inmerecido al hombre, al ser humano, a la mujer, al hombre. La obra de Cristo en nuestras vidas. Esa es la gratitud que debemos tener en cada uno de nuestros días. Cerremos con una oración, justamente dándole gracias a Dios por todo. Cerramos los ojos, concentrémonos y con la paz de Dios le decimos gracias. Gracias, Señor, por este tiempo, porque son muchas las necesidades que vos nos cubrís. Son muchas, Señor, vos las sabés. Cada uno de nosotros y de quienes está escuchando este mensaje tenemos diferentes tribulaciones, estamos pasando por diferentes situaciones y vos sos el primero que las sabe antes de que nosotros te las expresemos en nuestra intimidad. Pero te queremos dar gracias, Señor, porque no nos abandonas, porque sabemos que muchas personas están pasando por diferentes circunstancias que tal vez sean mucho peores a las que estamos pasando nosotros. Entonces no podemos ser desagradecidos con eso. Por eso te rogamos que, Señor, nuestro corazón sea humilde, nuestro corazón sea sincero, que estemos lejos de la soberbia, lejos de creer que somos autosuficientes en todo y expresamos nuestra gratitud a vos, Señor, a la persona de Cristo, por cada una de nuestras vidas, por este tiempo. Gracias, Señor, nuevamente, y rogamos que sigas obrando en nuestro favor, en el favor de nuestros seres amados, porque sabemos que no lo merecemos. En el nombre de Jesús, nuestro Señor, oramos agradecidos. Amén.